Vamos a iniciar la segunda mesa redonda, que tratará sobre el suministro de agua, nuevas fuentes o nuevos cultivos. La mesa la componen don Victoriano Martínez, que es el director de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad José Manuel Claver Valderas, de la Universidad Politécnica de Cartagena, y nos hablará más adelante sobre los costes del uso del agua desalada. Seguidamente, doña María Sáez, que es técnico de la empresa OTK, nos expondrá un caso de éxito en riego con agua depurada en la comunidad de regantes de San Roque de Fortuna. Y para finalizar, don Juan García Corbalán, presidente de la comunidad de regantes Campo Alto de La Paca, nos hablará sobre su experiencia en su comunidad en la adopción de cultivos alternativos. Finalizadas las tres exposiciones, abriremos el turno de preguntas, al igual que hemos hecho anteriormente. Comienza Victoriano. Nosotros no sé. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Cátedra Agritech que dirige mi colega Lola por la invitación a estas jornadas. En la misma voy a hablar sobre el agua marina desalinizada. Voy a dar una visión general y voy a incidir un poquitín en el tema de costes, que era el objeto. Primero voy a dedicarme un minuto a hablar de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad, porque es una cátedra nueva que yo creo que tiene que aportar cosas en esta región. Se creó en marzo del año pasado por iniciativa del Sindicato Central de Regantes. El objetivo es colaborar de forma continuada en temas de investigación, innovación, transferencia, etcétera, sobre sostenibilidad de los regadíos. Y las principales acciones que hemos realizado a lo largo de este menos de un año de vida, pues fue una primera jornada inaugural sobre medidas complementarias para mitigar la escasez estructural de agua. Hemos puesto en marcha un proyecto de investigación, el 50% de la disponibilidad económica de la cátedra la vamos a dedicar a investigación, que es análisis de la aplicación de agua marina desalinizada al riego. Creo que es una temática muy acertada por la que hemos visto antes. Estamos todos mirando al mar y hace falta adquirir mucho conocimiento en ese tipo de agua, digamos, nueva. Estamos dando becas y premios a estudiantes, becas para colaborar en actividades de investigación y premios a los mejores trabajos de fin de grado. Hemos puesto en marcha las redes sociales, que las maneja Mariano, que ya ha estado aquí antes y pues como los que le seguís, pues sabéis que siempre está aportando información. Y pues aprovecho la ocasión también para informar de que vamos a hacer una próxima jornada el 19 de abril que va sobre gestión de agua desalinizada en la agricultura. Ya le daremos difusión, pero creo que es un tema interesante y quería aprovechar pues para anunciarla aquí. La situación actual del uso del agua marina desalinizada, pues cuando uno mira a escala global, es innovadora, novedosa y singular. Solamente se está produciendo en dos países, en España, en el sureste y en Canarias, y en Israel, pues zonas con economía o una agricultura de frutales y hortícolas muy intensiva, con un alto valor añadido y con una alta escasez de agua. Si miramos las fotos aéreas, pues parecen en el mismo lugar. Entonces, es normal que busquen las mismas soluciones. En Israel, pues el planteamiento se sintetiza en esa figura. El plan se concibió en el año 97, se puso en marcha en el año 2006 con la planta desaladora de Askelon. La producción actual es de 600 hectómetros cúbicos al año y piensan llegar en breve plazo a 750. De eso, aproximadamente el 40% se dedica al riego agrícola en el sur de Israel. Y la singularidad de este proyecto, que yo creo que es una ventaja sobre cómo lo hemos abordado aquí, pues es que se ha hecho una licitación conjunta de las plantas desaladoras y plantas eléctricas para suministrarlas, por lo tanto han solventado de esta manera el problema de suministro eléctrico, y también se han hecho con un contrato de compra del 100% de la producción por parte de la autoridad israelí en gestión del agua, que es la que se encarga de recibir ese agua en su sistema de distribución nacional y aportarla a los consumidores, sean urbanos o sean regantes. Por lo tanto, también han eliminado otro inconveniente que hemos tenido aquí, que ha sido tener plantas, pero no tener las infraestructuras necesarias para llevar el agua a donde está la demanda. En la cuenca del Segura, la situación es esa. La cuenca del Segura es el principal polo de atención de la desalinización en España.
Se inicia el uso de agua desalinizada en el año 95 por iniciativa privada en la comunidad de regantes de Mazarrón. La participación pública se comienza en el año 2001 en Carboneras, que está en Almería. En 2004 se ve potenciado este plan con el programa Agua y, pues, como resultado de ese programa y de otras actuaciones a nivel regional, pues tenemos el panorama que tenemos ahí. Tenemos 4 plantas de uso exclusivo para suministro doméstico, las de Alicante y San Javier. Tenemos 4 plantas de uso conjunto, Torrevieja, Escombreras, Valdelentisco y Águilas Aquamed. Y tenemos 3 plantas más pequeñas, pues, de iniciativa privada, en la comunidad de regantes de Mazarrón, en la de Águilas y en la de Marina de Cope. Esa es la situación. Ahí tenéis una tabla con cuándo han entrado en operación, cuál es la capacidad actual de producción. Como antes se ha comentado, Torrevieja pues está en torno a los 50 hectómetros cúbicos, de 120 programados como máxima capacidad. Águilas y Valdelentisco están en una situación más avanzada, de los 70, que sería su máxima capacidad, están al 45, 50, ¿de acuerdo? Y Escombreras ha llegado a su capacidad de producción el año pasado, a su máxima capacidad, con la demanda agrícola. La última columna refleja en el año 2016 cuál fue el porcentaje de agua que se dio a la agricultura en estas plantas. Pues por encima del 90% en Torrevieja y en Escombreras, Águilas un 80% y en el resto un 100%. Esto ha cambiado drásticamente. O sea, esos años había agua para suministro doméstico, no había agua para agricultura y los agricultores querían todo el agua de las desaladoras. Ahora la siguen queriendo, pero no la tienen. Esa es un poco la evolución del consumo o de la producción de agua para la agricultura en las plantas desaladoras y del trasvase Tajo Segura. Pues vemos como el sistema en el año 2007, 8, 9, pues estaba completamente dormido, solamente las desaladoras de iniciativa privada de Mazarrón y Águilas estaban funcionando, y poco a poco pues fueron entrando en producción de una forma muy lenta, Valdelentisco, y ya en el año 2013-14, cuando se ha iniciado este ciclo seco, pues empezaron a trabajar Águilas y Torrevieja y Escombreras. En el año 2016 el volumen distribuido a las zonas agrícolas ha sido de 139 hectómetros cúbicos, más que aguas regeneradas. O sea, llevamos 20 años trabajando con aguas regeneradas, se ha trabajado mucho, somos un ejemplo a nivel mundial, pero la desalación, que se ha desarrollado de una forma irregular y poco sostenida, pues ya supera las aguas regeneradas. En el año 2007, si hubiese seguido el ritmo de producción de finales de 2016, se podrían haber suministrado hasta 175 hectómetros cúbicos a la agricultura. Lo que ha ocurrido en el año 2017 es que el Taivilla pues ha tenido que hacer acopio de todos los recursos de las plantas desaladoras para garantizar el suministro urbano y, por tanto, pues no han estado a disposición de la agricultura. Por tanto, cuánto se ha distribuido yo lo desconozco actualmente, pero ha sido bastante menos que en el año anterior por este motivo. ¿Hay demanda? Pues bueno, se encuentra uno en prensa noticias como la construcción de una desaladora de 352 hectómetros cúbicos en el campo de Cartagena. Pues parece un poco exagerado, ¿de acuerdo? No podemos pretender eliminar el déficit de la cuenca del Segura con una sola desaladora, pero hay demanda. Eso pone de manifiesto que hay demanda. Habrá que ver cómo es la forma de hacerlo, porque si la administración pública en 10 años solo ha sido capaz de poner en marcha 139 hectómetros cúbicos de suministro agrícola, la iniciativa privada es difícil que en un plazo de tiempo corto ponga en marcha una solución para 350 hectómetros cúbicos. Vamos a centrarnos en los costes, que era el objeto de esta intervención. Cuando hablamos de costes en desalación, pues hablamos de costes específicos por metro cúbico de agua, que es como mejor nos entendemos, y tenemos que distinguir entre los costes de inversión y los costes de operación y mantenimiento. ¿Cuáles son los costes de inversión? Pues todo lo que hacemos antes de poder producir el agua, es decir, la adquisición de los terrenos, la construcción de la planta, las obras de captación y las obras de suministro, los emisarios marinos para la salmuera, etcétera. Una pregunta que hay que hacerse, porque uno después se encuentra muchos costes de desalación por ahí, son distintos, es si estos costes son fijos o son dinámicos. Bueno, la situación que nosotros nos hemos encontrado es que son bastante dinámicos, porque estos costes se calculan dividiendo esta inversión inicial entre la producción de la vida útil, por ejemplo, 25 años. Si esa producción no es la esperada, pues estos costes no son los esperados y van cambiando. Conforme van entrando en producción las plantas, pues esos costes van disminuyendo, porque se reparten entre más metros cúbicos.
pero son dinámicos, es la realidad. Después están los costes de operación y mantenimiento, donde destaca sobre todo el consumo eléctrico, que es un 60% aproximadamente de estos costes, donde estaría también la mano de obra, la sustitución de las membranas, los aditivos, etcétera. Y también son dinámicos, porque el coste eléctrico cambia y concretamente ha aumentado bastante en la última década, por eso hemos pasado a hablar de unos ratios de agua desalada de precios a otros mayores, porque el precio del consumo eléctrico pues, se ha aumentado. También se ha compensado porque la tecnología ha mejorado y es más eficiente. Ahí tenemos una panorámica de las principales plantas de España y de Israel en cuanto a consumo de energía y en cuanto a coste total, que serían los costes de amortización de la inversión más los costes de operación y mantenimiento en cada una de ellas. Son datos publicados en revistas internacionales, por lo que es la mejor referencia. Vemos que las plantas españolas están entre 3,5 y 4,3 kilovatios hora metro cúbico. A veces uno encuentra cifras que son distintas, porque unos tienen en cuenta el bombeo a la balsa desde donde se suministra la agricultura, o la energía consumida en el emisario, otros no. En general, la ósmosis está actualmente en torno a 3 kilovatios y el resto son otros consumos en la planta. Y en Israel pues estamos en cifras pues semejantes, 3,85, 3,50, hay una planta que pone 2,91, pues será que solo han considerado la ósmosis y nada más. El coste total, pues en las plantas desaladoras de 0,66 a 0,69 euros metro cúbico. Eso es lo que cuesta realmente producir un metro cúbico de agua, teniendo en cuenta todas las inversiones y todos los costes. En Israel son cifras parecidas, entre 0,60 y 0,66. Tal vez puedan ser un poco más eficientes por la consideración que he hecho antes de que junto a una planta desaladora construyen una planta de suministro eléctrico, que puede ser una ventaja. Y también puede haber algún efecto por el cambio de moneda, dado que ellos publican los datos en dólares y al convertirlos en euros pues depende del momento. Pero digamos que son los dos países que están trabajando y las tecnologías son las mismas y los resultados y los precios pues son los mismos. No hay ni mejores ni peores. Cuando comparamos la desalación con el resto de fuentes de agua que tenemos en la cuenca, pues nos vamos a un gráfico como este. Aquí tenemos el agua desalada, su consumo energético, y por aquí está el agua desalobrada, que consume menos energía, la extracción de aguas subterráneas, el agua del trasvase, el agua reciclada o el agua superficial de la cuenca, donde el consumo es prácticamente mínimo. Y aquí tenemos a la derecha los costes correspondientes. ¿Qué ocurre? Pues que el agua desalinizada juega en otra división. Es un salto de coste muy grande y pues eso pone en duda su viabilidad, o la primera pregunta que le surge a uno es si la agricultura va a ser rentable con estos costes. Frente a los costes están los precios, porque en el mundo del agua desalada no es lo mismo costes que precios. En medio hay algo que los acomoda, que son las subvenciones. Ahí tenemos, para las tres principales plantas de la cuenca, cuáles son los costes. En primer lugar, en azul claro está la amortización de la inversión, en torno a 25 céntimos. Los costes de operación, en torno a 0,40, 0,45 céntimos. Y el coste total, que es suma de esos dos, pues 0,68 Torrevieja, 0,65 Águilas, 0,69 Valdelentisco. Alguno puede encontrar cifras distintas por si se incluyen o no se incluye la impulsión final, etcétera. Pero en torno a 0,65, 0,70 es el coste total. ¿Cuál es el precio? Pues el precio, digamos, oficial, entre comillas, de la planta de Torreviejas, 50 céntimos, en Águilas 38 y en Valdelentisco 57. Es decir, hay una diferencia entre el coste y el precio. Hay una diferencia de, digamos, hay una subvención que la interpretación es que no se repercuten todos los costes iniciales de inversión sobre el precio de la agricultura. Y después había otras subvenciones directas, que creo que hoy se aprobaba también una, que son las de 20 céntimos en Torrevieja, lo cual baja de 0,5 a 0,3, y la de 10 céntimos en Valdelentisco, que baja de 0,57 a 0,47. Es decir, la acomodación entre los precios que están dispuestos a pagar los agricultores y los costes de producción, pues tiene que venir vía subvenciones o lo que se está dando a denominar un precio social del agua desalada. En Escombrera la situación es parecida. El precio que estaba ofreciendo al consumo urbano era 0,69,
el precio en la agricultura está siendo 0,50, es decir, parece que tampoco se repercute ese coste inicial. El coste final para el agricultor pues es mayor, porque además de la producción en planta, hay que transportar el agua hasta la zona regable, hay que distribuirla, es decir, las comunidades de regantes incrementan el precio, y hay que aplicarla, porque ese agua generalmente acaba en una balsa que luego también hay que bombear para regar. Eso nos lleva a precios de 0,60 a 0,75 euros metro cúbico por agua aplicada en riego, que tiene que asumir el agricultor. Como voy mal de tiempo, pues voy a centrarme en lo más importante. ¿Es ese precio asumible? Pues aquí tenemos cifras de margen neto de cultivos de la cuenca realizados, están publicados también en artículos, y vemos que pues hay cultivos para los que no supone una mayor relevancia que el agua valga eso o no, como son los cultivos de invernadero, dado que el nivel de inversión es tan grande que el coste de agua sea 2.000 o 4.000 euros al año, pues no es relevante. Pero en los cultivos más tradicionales, lo que son hortícolas de invierno, cítricos, incluso frutales de pepita, pues gran parte del margen que tienen esos cultivos económicos se consume con el incremento de precio. Paso aquí dos casos que tenía singulares sobre la lechuga y me voy a ir directamente a las conclusiones. Primera conclusión, pues que el suministro masivo de agua marina desalinizada es una realidad, no se ha desarrollado de la forma prevista, pero ya está ahí, hay que terminar de desarrollarlo, pero es una realidad que ya existe. Que el coste total de producción está entre 0,65 y 0,70, y el coste o el precio final que paga el agricultor en su parcela es similar. Se compensa un poco esa subvención no directa de no repercutir los costes de inversión en los gastos adicionales que tiene el agricultor hasta que la lleva. Y después decir que el agua desalinizada tiene otros problemas de tipo agronómico que se pueden resolver de forma sencilla con una adecuada gestión, y que el tema del precio también se puede resolver con una adecuada gestión. Es decir, si tenemos otras fuentes de agua que tienen un menor precio, pues si la gestionamos adecuadamente, el agua que aplicamos al final puede valer 0,30, 0,35 céntimos, que pues la campaña del año pasado ha puesto de manifiesto que es un precio en el que el agricultor tal vez sí pueda llegar, pero que de ahí para arriba parece difícil. Y hasta aquí, no cuento más porque consumo el tiempo. Hola, buenos días. La mesa que ha abierto ha hablado de rendimientos, de gestión de agua, y yo os siento decepcionar, pero no voy a centrarme en eso. Es más en el ahorro que se genera a la hora de utilizar energía convencional o fotovoltaica. La situación, hablamos de la comunidad de regantes de San Roque, que tiene una superficie regable y también regada de 437 hectáreas. Las necesidades hídricas que necesitan todos los comuneros, en total de 5.242 metros cúbicos hectárea año. Tienen dos fuentes de agua, que son los recursos subterráneos de los pozos Mallorca y Formentera, y aguas residuales generadas a partir del Edar de Fortuna. Tienen una concesión de 545.000, pero la disponibilidad que tienen es muchísimo menor, por lo que se ha visto obligado a adaptar el antiguo sistema que tienen de red de riego a uno nuevo. ¿Cómo llega este agua en la actualidad? De la Edar por gravedad a un embalse donde se acumula el agua, y a partir de ahí con un bombeo que consta de una bomba de 60 litros segundo a una altura manométrica de 30. Posee un único sector, y me gustaría decir que la instalación es de hace más de 20 años. A ver, esta me la paso. Vale, los objetivos que se plantean aquí para las obras proyectadas es proporcionar un caudal constante durante todo el año y reducir los costes operativos, que se traducirán en el beneficio de venta,
e independizar el riego del consumo de energías convencionales. Enfrentar el consumo que tienen ahora enganchados a red y el consumo que tendrían o el no consumo que tendrían teniendo una fotovoltaica aislada. A ver. Vale. Las obras proyectadas que se pretenden llevar a cabo es una balsa de regulación a 93 metros, una subida de cota con el anterior bombeo. Y un bombeo nuevo que sustituiría al anterior y nos daría el mismo caudal de 37 kilovatios. A ver, vale. La fuente de suministro energético para la impulsión nos estamos centrando exclusivamente de suministro de la EDAR, que aunque tenemos la concesión, que ya he dicho antes, de 545, el volumen disponible son unos 339.000. Vale, se decide instalar una fotovoltaica con una inclinación de 30 grados con una potencia de 60. La pérdida de rendimiento anual para que el año 20 es una fotovoltaica que está en el mercado y la pueden encontrar. Es del 2%, que nos aseguran que dentro de 20 años van a tener ustedes un 80% del rendimiento que tenían al principio. El número de años de amortización, unos 25 años, podría ser 20-25, pero el incremento de la electricidad se ha estimado para ser conservador un 5%. Si fuese un 3%, que no es lo habitual, y vamos años subiendo de entre un 5 y un 10%, perdón. Y luego la inflación de todos los costes ha sido de un 2%. En la comunidad de regantes de San Roque, las tarificaciones las hemos puesto una media del término de potencia y el término de energía, más el IVA y el impuesto de electricidad. Vale, no sé si he dicho que la inversión, perdón, mira, pues, sí, la inversión con IVA son 65.340 euros. Con esta fotovoltaica podríamos tener una impulsión de 473.000, que no sería necesario para el volumen disponible que tenemos, que si quisiésemos ampliar a una de 80 sería cuestión de volver a hacer otro estudio de rentabilidad, pero no se ha visto necesario. Ay, ¿esto se ve bien? ¿No? Vale. En la primera columna es el coste que tiene la comunidad de regantes actualmente, la factura que le llega al año. ¿De acuerdo? Y son unos 12.555. En la columna se ha puesto, en el Excel lo hemos considerado como un coste cesante, que es la contraposición de no tener ese coste invirtiendo en una fotovoltaica. Luego, la pérdida de rendimiento anual del 2% y llegamos en el año 20 a un 21.613, teniendo en cuenta el incremento de la tasa de electricidad que va a sufrir anualmente. Luego hemos tenido unos gastos operativos de esa instalación, como son el gasto de seguridad, que sale 100 euros, pero es un poquito más alto. Simplemente se verá reflejado en el rendimiento de la inversión, perdón. Luego los seguros, que van en función del valor del bien, que en este caso se va depreciando cada año, y por eso vemos bueno, yo lo veo, pero ustedes no. El mantenimiento, que evidentemente va a sufrir una inflación del 2%, porque cada año van a tener que pagarle más al señor que venga a limpiarle las placas, y es algo que se debe contemplar. El total de costes que se tiene aquí es al año unos 3.339, teniendo en cuenta la amortización,
con un beneficio contable de 9.155. Pasamos ya al plazo de recuperación. La diferencia entre los costes que se tendría enganchado a red y los costes que tiene el mantener la placa el primer año son 11.700, perdón. Y esto se traduce en a final del año 20 tienen un beneficio de 318.000 que les ha generado una inversión de 65.000 euros. En el año 5 dejan ya de tener ese coste. Ya no tienen que... El agua que tienen que subir va a ser siempre la misma, pero el coste de electricidad, el coste energético que van a tener, lo pueden destinar. Al año son 9.608 euros de diferencia, que ese ahorro se puede o destinar a otro tipo de función dentro del cultivo o simplemente van a tener un beneficio en la venta. Es un coste operacional que dejan de tener a la hora de llevar a cabo su cultivo. Creo que no tengo nada más que decir. Y se han tenido en cuenta, se ha sido bastante restrictivo en cuanto a números. Si fuese el 3% de subida de electricidad, se recuperaría, si no es en 5, es en 6 años. Pero se ha visto que la electricidad va en aumento. Si hubiésemos puesto un 10, sería demasiado... La recuperaríamos en el año 3, año 2. Pero que al final sale rentable. A partir del 5.º año ya no se tiene ese coste. Y se tiene el agua almacenada en un embalse y pueden ustedes disponer del agua que suban. Creo que ya está. Buenos días. Bueno, os voy a hablar de otra zona de Murcia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que se ha comentado aquí, que no es Cartagena, ni es el Guadalentín, es otras zonas que también somos ciudadanos de Murcia, en los que no tenemos acceso al trasvase, no tenemos acceso a desaladoras, pero que también vivimos aquí, en la región de Murcia, y tenemos que ser respetados, donde hemos sido migrantes, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros incluyendo yéndonos a Francia, ¿no? Y al final, pues dijimos, basta ya. Somos de la región y creo que tienen que mirarnos como somos de la región. Ahí no se acuerda nadie que ni tenemos trasvase. Mirad, la comunidad regante esta es que no voy a leer siquiera, porque me lo sé de palabra, ¿no? La comunidad regante esta tiene 700 metros de dotación año hectárea. Mirad lo que estoy diciendo. Bueno, pues el planteamiento era claro. Se emigró en los 60 y se volvió a emigrar a través en el año 2005. Y dijimos, aquí hay que hacer algo. Cebolla no vamos a plantar, lechugas, ¿cómo? Brócoli, ni pensado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y entonces nos sentamos en el pueblo, estábamos constantemente perdiendo población. Estamos hablando de un pueblo que tiene 1.200 habitantes. Nos quedamos en unos 800. Estoy hablando hace 4 años. Y bueno, vamos a ver qué plantas podemos tener aquí y qué podemos hacer con 700 metros de hectárea. Y volvimos a los orígenes de nuestros padres, nuestros abuelos, que se dedicaban al tema del tomillo, el romero y tal, cosa que la sequía ahí ha sido tan grave, porque aquí se habrá regado poco, pero se ha regado. Pero allí la pérdida hace 4 años en cultivo de almendro y el olivo, que es lo que se llevaba por allí, fue bestial. Fue algo que se desmanteló todo lo que había, personas que habían estado enfrentando toda su vida y habían puesto sus 10 hectáreas de almendro, se perdieron por la sequía, no había acceso ni de ninguna manera de servirles para que puedan recuperar eso. Bueno, pues entonces planteamos el agua que tenemos en los pozos, 6 gramos y medio de sal, no podíamos, ¿cómo podíamos arreglar esto? Bueno, al final hicieron una depuración de agua de las pedanías altas, ahí somos entre todas las pedanías unos 4.000 habitantes, y con esa agua empezamos a mezclarla con los pozos de 6 gramos de sal. Al final conseguimos menos dotación de agua por hectárea, que ahora estamos en unos 400, 500, pero sí un agua de 2 gramos y medio. Y entonces empezamos a plantar el tomillo rojo,
empezamos a plantar el romero, la jedrea, bueno, plantas que por la altura y por la climatología que tenemos, pues se adaptan perfectamente allí. Oye, y al final podemos recuperar en 4 años, lo digo, que no solamente extraer agua, también hay que inventarse, si no la tenemos, qué cultivos pueden ser rentables. Pues ahora, actualmente hemos recuperado la población, tenemos 1.270 habitantes, tenemos críos en primaria 127 y tenemos un rendimiento por hectárea, las que tenemos ahora mismo, de unos 10.000 euros hectárea. Cosa que para nosotros eso, para otra gente que ya vive en otra zona de Murcia, no sé la importancia que tendrá, pero para nosotros es bestial. Porque nosotros no solamente hemos sido migrantes en Francia, en Alemania y en nuestro propio país. Y no queremos irnos de nuestro pueblo por el motivo de no tener cómo poder vivir. Si yo me quiero ir de mi pueblo, me puedo ir. Pero que me obliguen a irme, porque allí no hay infraestructura, ni había nada. Porque parece ser que la región de Murcia, aquí creo que somos todos murcianos, no solamente tiene importancia el tema de la agricultura, también tiene importancia cuando se pierden la culebrina, que es una pedanía que se ha perdido, las terreras que se ha perdido, un montón de pedanías que se están perdiendo, que al final, cuando se habla del valor histórico, que se hablan de no sé cuántos siglos, digo, bueno, nos olvidamos de lo que se está sucediendo ahora mismo, ¿no? Que se están perdiendo porque no hay posibilidades de vida, porque es una zona muy seca, pero también tienen derecho a tener un poco de agua. Un poco de agua. Mira, nosotros hemos empezado a tener una economía sostenible. Uno de los primeros objetivos sin tener agua ha sido porque la sequía que padecemos nosotros la padece nuestra vida natural. En las ventosas de las comunidades regantes, también hay que agradecerle al último año a la Consejería en ciertas inversiones que ha hecho allí para que podamos subsistir con ese tipo de agua, hemos hecho tipo de bebederos para el hábitat natural. Del jabalí, del conejo, del pájaro, del gorrión, de todo. Ha sido fundamental. Yo soy presidente de la comunidad regante y les dije a los socios, esto no es para nosotros solos. Si no respetamos nuestra vida natural, que están con nosotros aquí, tenemos a traer el fracaso. Vamos a respetarlos y vamos a poner puntos de agua porque ellos viven la misma sequía que nosotros tenemos. Y en ese punto, pues somos primordiales. Ellos tienen que tener agua, igual que nuestras plantas cuando la necesiten, que son pocas veces al año, según la sequía, pero ellos tienen que tenerla constantemente porque son unos animales que viven en nuestra zona y los tenemos que respetar. Y muchas gracias, solo tengo que decir eso. Bueno, muchas gracias. Los 3 ponentes han sido las 3 intervenciones muy interesantes y abrimos el turno de preguntas. ¿Alguien en la sala? Sí, Luis. El precio del metro cúbico de agua que quede desalada queda ya puesta para riego. ¿A qué conductividad? Es decir, ¿qué niveles de sales? Porque muchas veces está la polémica, tanto el metro cúbico de agua desalada, pero las desaladoras al final, la conductividad prácticamente es cero una vez que pasan por las membranas, pero luego hay que mezclarlas, en fin, toda una serie de cosas. Bien, nosotros hace 3 años hicimos el primer estudio, creo que se ha hecho técnico para el Sindicato Central de Regantes sobre el uso del agua desalinizada, y la primera conclusión que sacamos es que había que regular qué era el agua marina desalinizada, hay que decir lo que es, porque siempre que se haga un contrato sobre agua desalinizada habrá que decir lo que uno compra, y ahí habrá que decir qué salinidad tienen que tener, qué contenido de boro, etcétera. Un paso por ósmosis da una conductividad de 0,5 de Siemens. Si hacemos 2 pasos, que en ocasiones se hacen 2 pasos para bajar el boro, nos vamos a conductividades de 0,2. El agua que se distribuye suele venir con conductividades de 0,8, 0,9, por ahí, por lo que quiere decir que algo de mezcla se hace por el camino. El precio que están dando las desaladoras hemos visto que está por debajo de sus costes de producción y ellos hacen lo que pueden para perder el menos dinero o ganar el más dinero posible. Entonces, pues yo tengo previsto visitar todas las desaladoras en los próximos 3 meses de la cuenca dentro de un proyecto que tenemos y quiero indagar en estas cosas, porque siendo unas las calidades que en planta son otras las que llega al agricultor y evidentemente por el camino está el tema precio. Hay que intentar dar un suministro que a la planta que al que lo distribuye le cueste lo menos posible. O sea,
El problema ahora mismo es que la producción está en 0,65, 0,70 y el agricultor quiere pagar 0,30, 0,35. Se han acercado y igual algún día convergen en un precio, pero mientras haya esa diferencia, cada uno va a apretar lo que pueda. Yo lo que defiendo es que haya una norma, igual que la hay para las aguas regeneradas, qué calidad tiene que tener un agua regenerada, pues qué calidad tiene que tener un agua desalada cuando se hace un contrato sobre ese bien. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntarle a Juan, que nos ha... No, enciéndele el micro, el último. Que nos ha mostrado una experiencia de vida, porque al final es una experiencia de vida, es su vida y es su día a día. Pero a mí ha dicho que obtienen 10.000 euros hectáreas. Los comienzos de eso, porque al final tienes que tener una red de comercialización, tienes que tener una venta, ayudas, o cómo lo han materializado. El motivo de que la gente que de ahí, de mi pueblo, pues ha emigrado muchísimo a Francia, ya está en la zona francesa del tema de esencias, de aceites esenciales. Y entonces, pues a través de esas personas, dice, bueno, oye, pues a través de ellos, sin ninguna ayuda de la consejería, pues se llevó directamente a Francia, se analizó y tal, y verdaderamente, pues últimamente, los últimos 2 años, hemos tenido visitas de empresas francesas y alemanas allí constantemente, por la calidad y el rendimiento que tienen en timón y en alcorgol, o no sé exactamente cómo le llama, y bueno, de momento nosotros pues hemos empezado ese futuro por ahí y nos va bien, la realidad es que nos va bien, no tenemos un alto consumo porque no tenemos el recurso hídrico para poder hacer otro tipo de cosas y la verdad hemos también valorado la zona, ¿no?, con el sistema tradicional de destilación antiguo y tal, ¿no?, y tenemos ciertas visitas, ha habido mucha gente de la consejería que ha ido a visitarnos, cómo se destila el aceite y tal, y bueno, nosotros ahora mismo, sea por la altitud, por altura, no lo sé, la calidad que sacamos en el producto, pues muy admirada por las empresas de fuera, incluyendo las españolas. Eso es el motivo, pero vino a raíz de personas que trabajaron en Francia en el tema de la destilación y tal, y si no es que no tenemos otra solución, porque allí se dedicó la gente toda su vida a esparto, coger esparto, o al tema en las fechas de primavera y tal, al romero al tomillo en el monte. El monte, y creo que equivocadamente por la administración, de darle a las grandes fincas despoblamiento constante, rompiendo montes, solamente porque esa es la realidad, es lo que pienso. Si alguien se siente, pues lo siento, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, como yo te pago por extraer subvenciones, pues desmonto montes constantemente, y lo que se ha hecho allí es que donde se cultivaba o donde la gente tradicionalmente iba a segarlo en la fecha de primavera, cuando no se producía, prácticamente se ha destruido todo, porque allí solamente hay, pues bueno, pues tierras labras que tampoco producen nada, pues en realidad solamente por la subvención. Y entonces ese cultivo pues lo llevamos al cultivo, a plantarlo dentro de nuestras tierras, y con la poca dotación de agua, como la sequía es tan intensa, pues intentamos sacarlas con esa poca dotación de agua. Es que realmente otra alternativa no teníamos, ni tenemos realmente, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo hay una ilusión en el pueblo, y respecto también a unas intervenciones que había antes, hay que también decir claramente, ¿no?, de que uno de los motivos de que no se reconozca el esfuerzo de los agricultores, aunque me saca un poco de la línea, es porque yo creo que muchísima gente de este país o de otros países no saben qué comen porque estamos los agricultores. Se le ha informado, la administración ha hecho campaña realmente de que ellos tienen en la mesa la lechuga o el cordero o demás porque esto es los agricultores, los ganaderos. Yo creo que no lo saben, incluyendo yo creo la ciudad de Murcia. Aquí es posible que hay preguntas a críos que tienen 7 años que de qué viene, que se están comiendo, yo qué sé, la naranja, y no saben que la naranja hay que cultivarla y tal, ¿no? Y yo creo que ha sido realmente, yo soy agricultor toda mi vida, tengo 54 años, hemos sido, creo que alguna vez lo reconozca la sociedad, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho, cosa que estamos muy poco valorados en la sociedad, en general, ¿no? Y eso lo sabemos todos los que somos, si hay aquí agricultores que lo saben igual que nosotros, que yo, ¿no? Y entonces creo que algún día se darán cuenta que el agricultor tiene que ser tan valorado como un médico, como este señor que es profesor, porque al final todos aportamos, y sobre todo aportamos alimentación, que muy poca gente lo hace, ¿no? Porque si no tenemos alimentación no sé cómo, al final cómo estaríamos, ¿eh? Pues bueno, eso es así.
Bueno, me enrollo demasiado, perdona. Me enrollo demasiado. Está muy bien y está en un campo abonado. Claro, no, pero es que es lo es así, ¿no? Es que había un desprestigio histórico, ¿no? De ser agricultor, ser analfabeto, ser tonto, no sé. Yo creo que ese está muy integrado en la sociedad, ¿no? Y ahora yo creo que ya es un momento, ¿no? Y si no ahora, más hacia adelante, se buscará el valor de lo que ha aportado el agricultor, sobre todo a la región de Murcia, porque la región de Murcia, si no estuviera agricultura, ¿de dónde vive? Si que yo no, por donde vaya, o es transformación o es plantación, pero es lo que hay. Muy bien, gracias. Tengo también... Sí, Pablo. El título pone son nuevos cultivos, pero si yo he entendido bien, lo que hemos hecho es volver a los cultivos tradicionales. Sí, todavía. O sea, estamos hablando de cultivos aromáticos. Sí, mira. ¿Destinados a los aceites esenciales o hay algún otro aceites esenciales también en hoja, ¿no? En secado, pero una de las cosas que sí hemos hecho es que no permitimos que entre otro cultivo que no se haya producido allí natural, ¿me entiendes? No lo hemos metido. Y tenemos aquí el cultivo, la jedrea, la salvia, la mejorana, tomillo rojo. Tomillo hay 1000 clases, pero nosotros concretamente el tomillo rojo, no sé cómo le llaman científicamente, y el romero. Y no, más o menos hemos recuperado una planta que se había perdido en nuestra zona, que quedaban muy pocas por la destrucción que se ha hecho por el hombre, y sobre todo con ayudas públicas, que es lo penoso. Hemos vuelto a llevarla al cultivo y a dotarla un poquito de agua para que tenga sus vidas y nos den de comer a nosotros. Básicamente es así y nos lo están dando. Es la realidad. Vale, gracias. Veo que no hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta para Victoriano. Se ha dicho en la primera mesa que hay que tener la desalación preparada. Ese coste se puede asumir, aunque no se esté utilizando, que han dicho, José Luis, cuando llega la época, llegan las lluvias, guardamos la desalación, ese coste se puede asumir de tenerla guardada para cuando hace falta, se debe de usar siempre. Yo creo que el agua desalada tiene que ser un recurso complementario y planificado. ¿Qué quiere decir eso? No podemos plantearnos regar con agua desalada porque es muy cara, lo seguirá siendo en el futuro y porque tiene dificultades agronómicas. No es que no se pueda utilizar, pero tiene dificultades. Por ese motivo debemos plantearnos una agricultura en la que haya un porcentaje de agua que vamos a tenerla siempre garantizada, que es el de las plantas desaladoras. Puede ser un 30, un 40, un 50, como en el campo energético decimos, pues, el máximo nivel de energía que podemos tener en base eólica es un 30%, porque si tenemos más el día que no hace aire, pues no tenemos luz. Pues en la agricultura tenemos que buscar esa garantía de suministro de un 30-40% en el agua desalada y pensar en otros recursos. El agua desalada combina muy bien con las aguas de la cuenca del Segura y del Tajo porque son aguas duras y se compensan, que nos permitan abordar las dificultades agronómicas a coste cero, simplemente gestionándolas bien, mezclándolas bien y de forma adecuada. Creo que una planta desaladora debe de funcionar bajo un contrato de suministro con alguien, lo hemos comentado antes. En Israel se ha hecho así, en Israel el precio del agua es el que se ha previsto, la producción es la que se ha previsto y todo ha funcionado mejor que aquí. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer ahora antes de ampliar las plantas, como también ha dicho Miguel Ángel, es cerrar contratos, que el Scratch, como gran asociación de regantes o otras asociaciones de regantes, deben de comprometer una parte de su consumo de estas plantas. Y pues si tú tienes un 25% de agua desalada en el sistema habitual de la región, pues eso solamente te supone un incremento de precio de 8 o 10 céntimos metro cúbico. Si tienes un 100%, pues es una barbaridad. Entonces tenemos que jugar en ese campo, creo yo. Planificar una agricultura solo con agua desalada y en base a plantas que se construyen en función de la demanda, yo no creo en eso. Creo que sería tirar dinero público o privado. Gracias. La última para María. Has hablado de la impulsión, has hablado del ahorro en coste que tiene el poner unas placas solares. ¿Tenemos un límite en altura a partir del cual es rentable o no ponerlas en desnivel de cota? Pues no... no tengo. Ay, perdona. Yo no tengo.
No se ha planteado, la comparativa era de lo que ya se tiene, lo que se va a hacer y comparar lo que es un consumo convencional de energía con no tenerlo. La parte técnica, aquí el señor que está en segunda fila, sí. ¿Tenemos el dato? Si quiere preguntarle. Realmente no existe límite, es una cuestión energética. Por eso. El planteamiento que estamos... Sí, gracias. El planteamiento... Es Emilio Cobo de OTK. ¿Ya? Vale, yo soy Emilio Cobo de OTK, encantado. Vamos a ver, realmente el planteamiento de las renovables, como nos lo estamos enfocando nosotros aquí, por hacer una pequeña introducción, nosotros estos temas los llevamos tocando desde hace bastantes años en países del tercer mundo, que es realmente donde está nuestro mercado de trabajo. Llevamos desde el año 2010 solo trabajando en Murcia. Y al final, cuando nos dimos cuenta o nos hemos ido dando cuenta, ya no nosotros, que sean muy presuntuosos, sino las mismas comunidades de regantes, el coste que tenía el precio de la energía para el transporte de agua, su inquietud era, ¿pero tiene límite? Pues yo pienso que no. Realmente es una cuestión energética, es una cuestión de placas o de inversiones que al final se reducen en mayores o menores tiempos de amortización. O sea, pero no límite el embalse. Gracias. Si no tenemos más preguntas, cerramos la mesa. Perdón. Solo una pregunta, pero a Juan García me ha impresionado bastante la intervención, sobre todo porque desde la zona, por ejemplo, de Fortuna, nos vemos abocados también, creo, a esa situación y quisiéramos replicar ya prácticamente, porque la fe en estos pactos del agua y en todo esto, sinceramente ya llevamos 15 años en esto, desde Comunidades de Regantes o la SAS de Fortuna, y evidentemente no vemos ningún tipo de futuro de cara a nuestros políticos, nuestros queridos políticos, no vemos soluciones y nos interesaría mucho esa experiencia que habéis tenido, poder estudiarla y poder visitar algún día para intentar replicarla, porque no vemos más salidas, sinceramente. Yo cuando quieras me llamas, te doy mi teléfono y estás invitado a visitar la zona y cómo actuamos y cómo lo hacemos, sin problemas de ningún tipo. Bueno, si no hay más intervenciones, muchas gracias, muy interesante. Gracias.